¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Rincón de Emma en este vídeo especial porque tenemos una entrevista, no como las entrevistas que hemos estado haciendo, que ha sido vía internet, sino vamos a hacer una entrevista en persona con una mujer que nos va a contar su experiencia dentro de la organización y su comité, ¿vale? Un comité donde hubo una serie de irregularidades que ella nos va a contar. Ella es Juani y ella nos va a contar su experiencia. Bueno, cuéntanos un poquito algo de ti que sepamos, que sepa la gente. La experiencia de todo. Sí, claro, vamos a empezar desde el principio, vamos a ir construyendo la historia, ¿no? Muy bien. Pues yo conocí a los testigos. Cuando yo entré en la congregación tenía 14 años y estuve en la organización hasta que tenía 36 años. 24 años. ¿Desde 14 a los 36? 22 años. 22. Muy mal con las matemáticas, lo llevamos regular. Bueno, muchos. De cualquier manera, se me hicieron como 44. Sí. Y ya está, ahí fue donde crecí y donde fui conociendo gente, donde se me forjó la personalidad, los hábitos, todo. Ahí fue donde conocí al que sería mi esposo también. Y como es costumbre en la congregación, ahí es un pecado muy grande estar en una relación de noviazgo durante muchísimos años. Así es que nos conocimos muy jóvenes y nos casamos muy jóvenes. Y claro, él quería progresar y estaba muy bien visto en la organización, pues que las familias fueran ejemplares, ese tipo de cosas. Así es que nos dedicamos a ser ejemplares. De hecho, en el libro de los ancianos viene que la esposa tiene que ser, o sea, para que sea anciano, nombrado anciano, tiene que ser sumisa, super woman, ¿no? Y la ejemplaridad incluía no solamente la sumisión absoluta y el aceptar todo lo que fueran diciendo, porque claro, con cada cargo de responsabilidad o cada asignación que tenía él, yo tenía que asumir la parte negativa, sin rechistar y con buena cara. Eso incluía las visitas de los superintendentes, cada vez que venían pues había que como mínimo invitarlos a comer, por supuesto predicar con ellos y por supuesto en alguna ocasión incluso alojarlos durante toda la visita. Toda la visita. Durante toda la visita o durante varias visitas, que fue nuestro caso, porque parece que no tenía mérito suficiente ese señor como para... Y con huevo frito me imagino que no... No, había que agasajarlos con los mejores, jamón como mínimo. las mejores viandas de la familia. Y claro, yo no podía protestar porque no era sumisa. Entonces yo a lo mejor demasiado pronto empecé a dar síntomas de que no estaba muy contenta con la situación. Y aunque hacía el trabajo porque tenía que hacerlo, pero incluso las protestas ya es que las verbalizaba delante de otros ancianos, o cuando, por ejemplo, fuera del ámbito de la congregación, cuando teníamos que tomar una decisión de familia, como por ejemplo pasar un día de campo, pues era el anciano más importante de la congregación el que decidía dónde íbamos todos, aunque fuera en Kuala Lumpur. Y yo tenía un problema porque mis niños se mareaban en el coche. Y yo... Que en Kuala Lumpur está retirado. Y hablé con el anciano en persona, delante de todo el mundo, que es como él me había hablado a mí. Y entonces le dije, hermano fulanito de copa, desde la puerta del salón hacia adentro, no hay discusión que valga. Tú, lo que digas se hace. Desde la puerta del salón hacia afuera, seré yo quien decida lo que pasa con mi familia. Y entonces esas cosas no terminaban de gustar. Eso no mola, ¿no? Eso no terminaba de gustar. O cuando a mi ex esposo se le asignaba un trabajo que tenía que estar o muy temprano en una asamblea, pongamos a las 7 de la mañana. Yo tenía que levantar a mis niños muy pequeñitos, mejor tardaba menos si no los acostaba. Sí. Así que yo ya decidí, él decía que él tenía que aceptar esa responsabilidad y que tenía que hacerlo y yo le decía pues que yo a mi niño no lo levantaba a las 4 de la mañana. Claro, lo tenía que hacer porque ganaría muchísimo dinero, ¿no? Porque ganaba muchísimo prestigio. Sí. Que allí es todo tesoro en el cielo, ¿no? Que no sepa qué servía el prestigio exactamente, pero... Prestigio delante de gente que luego te da la espalda como no le... Como es evidente. Va a ir el agua, ¿no? Bien. Pues entonces ya él empezó a ir por su cuenta y yo después acudía a las reuniones o a las asambleas, acudía sola con mis niños. Íbamos un buen trayecto porque el salón quedaba lejillo. Íbamos un buen trayecto andando con 3 niños muy pequeños, mientras que él utilizaba un medio de transporte, en este caso él tenía una moto, se iba y venía en la moto porque tenía que estar el primero para abrir y el último para cerrar. Era el San Pedro del salón. Como
se llega a ese comité? Bueno, pues nada, a pesar de que este señor era de cara a la galería, era un hombre respetable y respetaba las normas y se permitía el lujo, por supuesto, de darle consejos, sugerencias y hasta órdenes a los demás. Sin embargo, él tiene una doble vida que yo descubrí muy pronto también. ¿Cuántos ancianos hay así, no? ¿Cuántos ancianos tienen una doble vida? Yo creo que es más de los que nunca sabremos, ¿no? Efectivamente, porque son personas. Y entonces tienen un nivel de exigencia de cara a la galería increíble y todo es very happy, pero no es así. Luego son seres humanos como todo el mundo que se les va la mano bebiendo o que se les va la mano con infinidad de cosas. Con cualquier pecado Vale, carnal. Pecados de toda índole. Yo ya cansadísima de mirar para otro sitio. Bueno, somos humanos. Bueno, se ha equivocado. Que yo también me equivoco, ¿verdad? Ya hubo un momento en nuestro matrimonio que ya no tenía por dónde escapar y decidió irse a trabajar a otra ciudad y venir los fines de semana alternos. ¿Y qué pasó con su puesto de anciano? Estaba en stand-by. ¿Seguía siendo anciano? Él seguía siendo anciano, pero ya no tenía responsabilidad en la congregación, evidentemente, Ya, porque no podía atender, ¿no? No podía atender esas responsabilidades. Hubo una reunión con los ancianos en la que yo estuve y se le regañó, aunque él admitió que estaba practicando según qué cosas, ¿no? Seguimos muy poco tiempo más, iniciamos ya cuando definitivamente yo decidí que no iba a soportar más este asunto y iniciamos los trámites de separación. Bueno, pues ya estábamos separados cuando yo conocí al que hoy es mi esposo. Aunque yo había entregado ya muchas pruebas en diferentes reuniones con los ancianos de las prácticas rarillas de este señor, no se me tuvo en cuenta, pero sí se me puso en el punto de mira desde mucho tiempo antes. Te estoy diciendo que como yo ya protestaba, recibía el sobrenombre de la liberada. La liberada. Sí. Bueno, y entonces, ¿pero cómo se llega al comité realmente? Porque claro, en este momento no hay ninguna razón para hacer un comité, ¿no? Vale, Contra pues ti. cuando yo conocí al que hoy es mi esposo, me cogieron, me citaron en un comité y un comité que se suponía que iba a ser por adulterio, porque yo estaba conociendo a una persona que no estaba ni viviendo con él, ni estaba simplemente, acabábamos de conocernos. Pero Y vosotros estabais separados ya, ¿no? Estábamos separados. Me convocan a un comité un poco extraño, porque allí había 5 ancianos. ¿Cuántos tiene que haber en un comité? En un comité 3. Habitualmente, a menos que vayan a expulsar al superintendente de zona. Y curiosamente, si se supone que se me iba a expulsar por adulterio, mi esposo, según dice el libro de ancianos, tendría que haber estado en ese comité. Si hubiera sido al revés, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero que es que resulta que mi esposo agraviado no estaba. Porque él no quiso, pero no lo llamaron. No, porque no lo llamaron. Extraño. Se desarrolló el comité, me explicaron que yo no podía hacer eso. Sin embargo, se me sugirió que en vez de elegir un hombre del mundo, que eligiera un testigo como esposo. Como recambio, ¿no? Sí, un recambio. Entonces yo le dije al que se dirigió a mí, ya he tenido un marido testigo, anciano, para más señas, muchos años. Ya he tenido, para probar, ya he tenido bastante. Y allí hubo 5 ancianos, como te estoy diciendo, y se me dijo que no podía hacer esto. Se me dio la oportunidad de volverme. ¿Que no podía hacer el qué? De estar conociendo a otra persona. Y entonces se me dio la oportunidad de volverme, lógicamente, de desechar lo que estaba haciendo y con mi correspondiente sanción correspondiente, pública, con un San Benito aquí atrás bien grande, que se viera que yo era una persona muy mala, podía continuar. Y entonces yo no estaba dispuesta, porque yo nunca he tenido doble vida, y yo entendía y entiendo que no estaba haciendo nada malo. Y tú no le presentaste... Y ellos ya sabían. De hecho, yo les dije, y tú y tú, sabéis, lo mismo que Jehová, que yo soy libre. Porque ya os he entregado las pruebas. Le entregaste pruebas a ellos. Sí, pruebas que desecharon. Por lo tanto... ¿Pero que la desecharon? ¿Por qué? Porque el anciano era él. Y la liberada era yo. Y entonces, pues, supongo que ante la tesitura de expulsar a un anciano
con el correspondiente agravio para él y todo eso, pues supongo que sería mucho más fácil y más aleccionador para todas las otras esposas echarme a mí para que todas las demás vieran que eso es caca. Entonces, mira, de verdad, en serio te lo digo, que yo estaba desesperada porque alguien diera la cara y cometiera algún error o un pecado grande y me dejaran ya vivir. Porque Emborráchate o algo. Porque es que de verdad, es que te lo digo en serio. Bueno, que no fuera un anciano, porque también sabemos de casos de ancianos que le calentaban bien la cara a la mujer y no pasaba nada. Tenía que ser un nadie el que pecara, ¿no? Para que te dejara un poco en paz, porque si fuera... Sí, pero vamos, es que fue increíble porque me sentí como esas personas que quemaban en la hoguera en la Edad Media con un juicio sumarísimo y decían eres bruja y va a la hoguera. Seguro que mucha gente se siente o se sentía así en el comité que... Y de verdad que fue muy difícil y fue muy doloroso porque era la impotencia de no poder defenderte y decir, pero vamos a ver, ¿esto cómo va? Porque de verdad que yo no me quería ir de la congregación. Que yo, ya te digo que desde que tenía 14 años, yo era lo único que conocía, mis únicos amigos estaban ahí, mi única forma de vivir era esa, y entonces yo de verdad que no me quería ir. Pero es que tampoco me dejaron opción. Así es que ese comité que ellos hicieron, se suponía que tenían que dejarme 7 días para, si yo tenía que apelar o decir algo, pudiera decirlo. Pero es que resulta que las casualidades que no existen, esa semana siguiente era la semana de la visita del circuito. Se quedó sin jamón el circuito. Sí, en mi casa. Bueno, sí. Probablemente comiera jamón en otros, en casi todos sitios. Aunque las familias no tuvieran dinero para el resto de la semana. El resto de la semana, o del mes. Bueno, que a lo que voy, que se suponía que me tenían que dejar una semana. Y se suponía que durante la visita del circuito no se podía anunciar mi expulsión. No se puede anunciar en la visita del circuito. Hombre, no se puede, sí se puede. Ya ves tú, sí se puede, como que lo hicieron. Y también se suponía que iban a avisar a mi familia para que por lo menos a mi hijo no sufrieran ese mal rato de la expulsión de su madre en la congregación. Bien, pues nada de eso se hizo. Quizá pasaron 2 o 3 días desde el comité cuando se anunció mi expulsión en una visita de circuito. O sea, ni tiempo para apelar ni nada. No, con mi familia presente, sin posibilidades de defensa de ningún tipo. Vamos, no pensaba defenderme porque yo había tomado mi decisión. Ni aunque lo hubieras pensado tampoco. No hubiera tenido oportunidad. Y ya, eso fue lo que pasó. Me dijo que se iba a anunciar mi expulsión cuando pasara el tiempo reglamentario, que según el tiempo reglamentario lo reglamentaron ellos de otra manera. Es como los minutos de silencio de los partidos, ¿no? Que no, o es un 50 segundos o 30 o lo que le dé la gana al árbitro, ¿no? Sí, sonó el reloj cuando sonara. ¿Qué pruebas presentaron para expulsarte? Que me había visto la vecina de una vecina de la vecina. O sea, 2 testigos, nada. ¿Te habéis visto a alguien que podía...? Una vecina de la calle, que efectivamente un día estábamos paseando con los hijos de mi marido en un parque público porque tenía niños pequeñitos y estábamos en un parque público con sus niños dando un paseo. No estábamos en la última fila de un cine haciendo nada. Y entonces esta chica es vecina del presidente y entonces se lo dijo, porque aquí le dijo, Radio Patio. Pero si he visto a fulanita en el parque con otro hombre, y eso fue suficiente. Porque cualquier cosa ya existente o inexistente iba a servir como prueba definitiva para expulsarme. Hasta el punto que vino un día el cristalero porque uno de mis hijos había roto un cristal. 7 años de mala suerte. Y ese señor vino primero a medir, se fue y luego tuvo que regresar otra vez a poner el cristal. Pues como lo vieron 2 veces salía el cristalero de mi casa. ¿Y el cristalero que iba en traje? El cristalero iba de trabajo, en ¿no? su traje de trabajo, con todo su arreo de trabajar. Que no iba con un ramo de flores el cristalero, vamos. No, ni una botella de champán. No tuvo detalle ese hombre conmigo. Es que los cristaleros, no. De verdad. Los detalles no. Y entonces se cundió que yo estaba metiendo a hombres en mi casa. Menos mal que no llamaste al butanero ese día. Tuve que enseñarle el albarán que me dejó el cristalero para demostrar que el cristal me lo habían puesto. Ha venido el fontanero, el cristalero hoy. No puede hacer obra en casa, porque entonces cuando entre mucha gente, ¿no?
O ya llama al cristalero que sea una mujer la que venga. Bueno, o a lo mejor eso es peor, ¿no? Que Porque está paseando un perro, madre mía. se cundió tanto bolo y tantas cosas falsas y tantas mentiras. Y fue. Ahora me río. Pero. Bueno, más que no te dio por meter un caballo en la casa. Pues. Y luego vinieron. Yo suponía que iban a hacerme una visita de pastoreo. Cuando enderezara mi vida. Y oye, que tardaron 10 años. 10 años. En hacer una pseudo visita de pastoreo. Y no han vuelto nunca más. Bueno. Supongo que quizá le hice pensar. Pero es que resulta que vino aquella visita de pastoreo, vino uno de los ancianos que estuvo en el comité. En mi comité. Y cuando yo le hice referencia a que mi comité había sido totalmente ilegal, entre otras cosas porque había 5 ancianos allí, que aquello era un aquelarre más que un comité. 5 ancianos y sus mujeres. Le faltó el de circuito y el de distrito, que no estaba. Él me lo negó. Dijo que no. Que eso era imposible. Y le dije, pero vamos a ver... Hermano. Tú estabas tú, ¿no? Y fulanito, sí. Y cetanito, sí. Y fulanito, sí. Entonces, no sé, las matemáticas no se me da muy bien, pero yo cuento 5. De todas maneras, echa un vistazo en los archivos porque los tenéis. Y lo verás. Y también verás cuándo se hizo el comité y cuándo se anunció. Y cuánta defensa tuve yo. ¿Y qué te dijo? Que tenían prisa. Y se fueron. Había que expulsar a alguien ese mes, eso como los civiles, ¿no? Tiene No, que tener un tenían tope de prisa por multa. irse el día de la visita de circuito. Ah, vale. No el día de la visita de pastoreo, Bueno, claro, el día claro. que me hicieron. Tenían ya mucha prisa, ya no podían pararse a pensar un poco más si eso era... No era como el comité de Diego Alfaguer, por ejemplo, ¿no? Que lo pensaron muchísimo. ¿Has visto el vídeo de Diego Alfaguer? No. ¿No has visto el vídeo? Voy a verlo. Traigo a gente al canal que no ha visto mis propios vídeos, es increíble. Bueno, si no lo habéis visto, por aquí está la etiqueta, la dejaré por acá. Ya es que bien traído, ¿eh? Y ya está. Y a ver, que eso fue la escenificación de una cosa que estaba prevista desde mucho antes. Porque yo hiciera lo que hiciera iba a ir a la calle. Porque yo tenía un montón de amigas. Porque yo era el motor de todas ellas, que cuando se organizaba una fiesta en casa de alguien, era yo quien la convocaba. Cuando teníamos que salir un día de campo, era yo la que la proponía. Y arrastraba con los que querían, con los que no querían, con los que podían, con los que no podían, los llevaba yo. Y entonces, pues ellas, que eran todas mucho más paraditas y tal, pues era muy, muy peligroso que ellas tuvieran una influencia como la mía. Y era importante. Era una mala compañía. Era una mala influencia, sí. Porque a veces incluso algunas pensaban cuando yo les decía, pero esto... En las religiones siempre interesa no pensar, más bien, ¿no? De hecho, ¿en qué libro pone que la palabra no es para los inteligentes ni para los sabios, sino para la gente humilde, ¿no? Yo creo que con mucha intención, ¿no? Porque claro, si vas tú a alguien que ha estudiado neurocirugía, pues probablemente no le cuele el cuento o piense más que una persona que ha nacido en un barrio o en un pueblo o en una aldea, pueblo que no ha tenido oportunidad de nada más que de tratar con cabras, evidentemente, que no saben muchas veces ni leer, ¿no? Y que le han inculcado miedo. Ser un libre pensador no está bien visto, de hecho está mal visto. Bueno, eso en las religiones y en cualquier ámbito social Pero- que te quiera subyugar, ¿no? Pero como estamos hablando de esta organización, ser un libre pensador siempre está mal. Bueno, está prohibido, de hecho. Está mal. Y entonces no puedes plantearte cosas, no puedes, efectivamente, nunca podrás cuestionar nada que digan ellos. Seguro que tienen alguna chomina Variadas. de ese estilo. En un mundo que ya se ha abierto, que es el de internet, por fin. Que antes era sin internet y había muchas cosas prohibidas, pues ahora imagínate, ¿no? Que encima la gente va a internet. Y muchas veces yo, por ejemplo, me hago spoiler a mí mismo. Si me meto en Chrome y estoy viendo los Vengadores, Chrome me dice, no sé quién ha muerto. Y dices tú, pues ellos a lo mejor si se meten a buscar su información, puede ser que le salte una ventana emergente y le diga... Esto no. Y salga un vídeo mío, o de Caro, o de Rafa, o de Centinela, o de Miriam, o de Ángela Di Loreto, o de quien sea. Y diga... Y además, yo creo que son los primeros que clican, ¿no? Bueno, pues esta ha sido la historia. La historia de vida, milagros, comité y muerte. No, muerte no, que estoy viva. Muerte porque en el Armagedón va a morir. Sí, Hombre, me estás asustando. es que vamos, gente pecadora así.
Pues aquí se queda la historia, espero que os haya gustado. Si es así, dadnos un like, poned en los comentarios lo que os ha parecido, vuestras experiencias también, que seguro que son muy parecidas a esta, o en algunas cosas. Porque Desgraciadamente sí. muchas experiencias que me mandáis, la verdad es que te queda un poco. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Está para que nos desfoguemos un poquillo y pongáis las cosas que queráis en comentarios, ¿vale? Por supuesto, agradecer a los patrocinadores. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente. Un besazo.